influye el tono, la postura y el movimiento en el proceso del aprendizaje. Es un área que es de suma importancia, ya que mientras nosotros no tengamos una adecuada estructura a nivel neuromotriz, nuestros procesos de aprendizaje se van a ver afectados. Vamos a empezar por definir qué es tono muscular. Y pues el tono muscular viene de la palabra tonos del griego, que significa tensión. Entonces es esta tensión constante que tienen nuestros músculos que nos ayudan a mantener una posición o cambiar de posición. Tiene que tener una graduación constante y tiene que estar equilibrada desde el punto de vista neurológico. Ahora, existen tonos musculares que pueden ser anormales. Cuando están muy elevados se les llama hipertonía y cuando están muy bajos se les llama hipotonía. La condición de hipotonía es una de las más frecuentes que encontramos en los chicos durante los 2 a 5 años y que influyen en su postura y su proceso de aprendizaje. ¿Cómo se da este tono muscular? Pues tiene que estar dado por un equilibrio en el ciclo del reflejo miotático. Nosotros recibimos un estímulo a nivel muscular en alguna parte de las articulaciones del cuerpo. Este viaja a través de unas vías que se le llaman aferentes hacia la corteza del cerebro a través de la médula espinal, regresa con la información necesaria para dar la tensión y el movimiento o estabilidad que requiere este grupo muscular, principalmente para mantener una postura. Cuando este ciclo del reflejo miotático no está dado de una manera normal, porque hay una condición en las estructuras que puede ser patológica, entonces tenemos muchos problemas en la calidad del tono muscular. Como mencioné anteriormente, puede ser con un tono muy bajo o un tono muy alto. Este tono muscular siempre va a condicionar un movimiento o una acción determinada. Nosotros, para poder prepararlo fisiológicamente hablando, debemos de tener la calidad y la disposición determinada en estos grupos musculares. Esto implica que hay grupos musculares que se van a contraer para llevar la acción, que se les llama agonistas, y grupos musculares que se van a relajar para contrarrestar esa acción y se llaman antagonistas. Cuando no hay un equilibrio entre estos dos grupos musculares, esta tensión se ve afectada. Entonces, todo el tiempo estamos activando esta calidad de grupos musculares, tanto inhibidores como excitadores, para llevar a cabo un equilibrio, una postura y un movimiento determinado. Y el tono muscular va a estar influenciado por un mecanismo de activación y de retroalimentación. Como les decía hace un momento, tenemos que tener estructuras anatómicas, fisiológicas completamente sanas para que esto se lleve a cabo de una manera funcional. Esto incluye actividades en órganos como se les llama el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. Y como mencionaba hace un momento, todas estas estructuras tienen que ver con las vías que van a llegar al cerebro como facilitadores o inhibidores de la calidad del tono muscular. Y al regresar van a dar esta contracción o relajación determinada. Todo esto se lleva a cabo en el desarrollo del niño cuando empiezan a tener desde la gestación la elaboración o la estructura normal de lo que se le llaman usos musculares. Entonces, la patología o la anormalidad de esto puede devenir desde una causa durante la gestación, en el momento de nacer o antes de embarazarse, cuando hay una información genética anormal en los eventos prenatales, perinatales o postnatales. Por eso hay niños que nacen con el tono muscular muy bajito y esto puede ser consecuencia genética o consecuencia de algún riesgo en estas etapas. Se refiere a tensión, que es una contracción parcial, en cuanto los músculos se encuentran en un estado de reposo y se mantienen gracias a la acción de estas unidades motoras que acabamos de platicar. Y este es un funcionamiento que va a ser tanto en la parte central del sistema nervioso como en la parte distal.
El tono muscular tiene funciones sumamente importantes como es construir el esquema corporal, que sabemos perfectamente bien que tenemos que tener un esquema corporal completamente establecido para poder ser funcionales ante la vida diaria. También es un telón de fondo de las actividades motrices y posturales. Nos va a dar la posibilidad de mantener un equilibrio en una postura determinada. Esto va a permitir una coordinación, dando una velocidad, calidad y fluidez en el movimiento. Y además es la base para las actividades motrices finas. Sabemos que dentro de las leyes de neurodesarrollo existen tres que son las más importantes, que el desarrollo se va a dar cefalocaudal, primero se controla la cabeza y luego la parte final del cuerpo. Próximo distal, primero hay un control del eje del cuerpo y luego de las partes finas, y de grueso a fino. Entonces, un niño en su desarrollo neuromotor tiene que tener una buena base neuromotora desde la parte gruesa para poder desarrollar toda la parte fina, que implica estructuras o funciones como son la motricidad dirigida a la escritura y por ende del aprendizaje. La hipotonía, hipo significa bajo y tono es de tono muscular, es la disminución del tono en forma generalizada o puede ser también focal, que generalmente se asocia a un déficit en el desarrollo psicomotor. Un niño con hipotonía es un niño que desde bebé vemos que le cuesta trabajo controlar el cuello, hacer reacciones de enderezamiento, de defensa, empezar a sentarse, a rodar, a tener acciones motoras en contra de la gravedad por no tener este tono estable y funcional. Se caracteriza por posturas que generalmente son anormales, muy poco habituales. Hay una disminución en la exploración a la resistencia de los movimientos en las articulaciones. Hay movimientos pasivos y aumenta mucho el rango articular o la amplitud durante los movimientos pasivos. Para explorar la calidad del tono muscular existen varias escalas. Una de ellas es con los rangos articulares de los ángulos franceses, en donde normalmente, por ejemplo, en muñeca tenemos que tener un rango articular de 90 grados y en las personas o niños con hipotonía este rango articular está mucho más cerrado. Esto significa que esa articulación no va a estar estable y no va a ser funcional. La hipotonía también nos va a dar una condición del músculo de tono demasiado bajo o de laxitud o debilidad muscular. Y por ende los ligamentos van a estar también laxos. Entonces muchas veces hay personas que tienen una condición que se le llama hiperlaxitud ligamentaria, que condiciona con estos ligamentos que están demasiado flojos y las articulaciones tienen rangos articulares muy amplios y la mayoría de las veces inestables. Como se explora, hay una escala, por ejemplo, que se llama escala de Ashworth, que se utiliza principalmente en niños con parálisis cerebral infantil y con características de espasticidad. Es una escala que va del 0 al 4, en donde el 0 es un tono normal, el 1 es mínima hipertonía, hay resistencia al movilizar el miembro, pero hay movilidad. La segunda es leve hipertonía, el miembro se mueve fácilmente. La tercera es hipertonía moderada, el movimiento es pasivo, pero es muy difícil. Y la cuarta es una hipertonía severa en donde hay demasiada rigidez y no hay calidad de movimiento. La mayoría de estos casos son niños con espasticidad como secuela de un daño neurológico. En esta imagen podemos ver claramente un niño con una hipotonía en la articulación del codo. Vean cómo hay una hiperextensión a nivel del codo y esto lo que provoca es que sus movimientos de miembros superiores son inestables y poco organizados y se ve de inmediato reflejados sobre todo en el proceso de la escritura. Muchas veces la referencia de estos niños es porque no escriben bien y lo que hacemos es hacer una evaluación completa de la calidad del tono muscular y la postura y generalmente hay alteraciones del tono muy general, no específicamente en el codo. Hay valoraciones del tono muscular que se hacen
con este tipo de escalas, por ejemplo, observando la postura en imágenes con un panel postural para ver asimetrías o simetrías de esta estructura corporal, a través de la exploración de la resistencia en los músculos de los movimientos a nivel pasivo, a través de los ángulos franceses y haciendo estas valoraciones posturales tanto dinámicas como estáticas. Hay otra evaluación que se llama escala de Beighton y la escala de Beighton se utiliza mucho en adultos para la laxitud ligamentaria. Cuando el número 1 se observa la hiperextensión de los codos a más de 10 grados, el número 2 es tocar de forma pasiva con el pulgar el antebrazo, teniendo la muñeca en flexión. El número 3 es la extensión pasiva de los dedos y del dedo meñique a más de 90 grados. El número 4 es hiperextensión de rodillas, que esto se ve muy común en las personas cuando están de pie, como la rodilla se avienta para atrás. Y el número 5 es poder tocarla con las palmas de las manos al agacharse y doblar las rodillas, el piso. Esto puede ser también una buena calidad de estiramiento, pero cuando hay un conjunto de estos 4 criterios, definitivamente hay una laxitud ligamentaria, que puede tener una base de tono muscular bajo. Cuando vemos una postura y un tono muscular vinculados, podemos ver en la persona desde que está sentada o el niño cuando está sentado en la posición de pie, cómo tiende a colapsarse. Sentado va a tener su tórax o su tronco muy inclinado, casi siempre se recargan sobre el escritorio, las piernas las mueven constantemente, no están estables y esto evidentemente lo que hacen es que estén concentrados en tratar de controlar su postura sentado o parado y no le permite tener su atención en el proceso de aprendizaje. La postura se define como la actividad refleja del cuerpo en relación con el espacio, que se basa en el tono muscular. La postura se determina por el acuerdo constante entre tono y equilibrio. García Núñez y Fernández también definen la postura como la posición en la que se sitúa el cuerpo en el espacio para poder llevar a cabo un aprendizaje. La unión está entre el equilibrio que permite la comunicación entre las áreas emocionales y la adquisición de los aprendizajes. ¿Qué factores van a influir en el tono postural? Una buena base de sustentación y áreas de apoyo. Los niños cuando empiezan a caminar, su base de sustentación en extremidades inferiores es amplia y empiezan a caminar con los brazos arriba para buscar su equilibrio. Debe de haber una buena alineación en los que se le llaman puntos claves de control, que es pelvis, cintura escapular, pies, manos y cabeza. Debe de haber una posición que se dé de manera funcional y armónica en contra de la gravedad. Debe de haber una velocidad y calidad en el movimiento. Van a estar influyendo también los factores emocionales y también factores de dolor. En el caso de dolor, muchas personas que tienen dolores crónicos de columna, por ejemplo, aprenden a hacer posturas antiálgicas, antidolorosas, y entonces caminan o están en posturas constantemente flexoras o hacia un solo lado del cuerpo. Y también cuando una persona presenta actitudes de depresión, va a parecer que tuviera el tono muscular muy bajito porque va a estar con posturas muy flexoras. La importancia de la postura es que es un requisito previo para todas las habilidades motrices básicas, todas las coordinaciones, tanto finas como gruesas, van a implicar todo el tiempo adaptaciones posturales. El equilibrio va a estar íntimamente ligado al control postural. Una persona que no tiene equilibrio constantemente está preocupada porque puede tener una caída, un accidente, y esto no le permite concentrarse en otras actividades de la vida diaria. También va a facilitar los procesos de atención, permitiendo el aprendizaje. Cuanto más alto sea el nivel del sistema nervioso central, hablamos de corteza, destinado a mantener el servicio del cuerpo, mayor será la dificultad de concentrar las capacidades superiores en los procesos de aprendizaje. Esto lo dice Quirós. Vean este tipo de posturas que son completamente ineficientes y que afectan el aprendizaje. Este chico teniendo una silla en donde normalmente esperamos que la postura sea sentado con el respaldo recto y los pies apoyados. En la primera imagen vemos cómo cruza los pies alrededor del apoyabrazos de la silla.
En la segunda imagen vemos cómo se acuesta prácticamente sobre la mesa y la silla y las piernas están hacia un extremo. Y en la tercera imagen vemos cómo están los pies apoyados en el asiento de la silla y las rodillas totalmente colgadas. Evidentemente, este es un niño que se caracteriza por tener un tono muy bajo y que esa inestabilidad en las articulaciones o hiperflexibilidad en las articulaciones no le dan la posibilidad de mantener una postura adecuada. Otra de las posturas que no nos ayudan mucho para el proceso de aprendizaje es el sentado en W, porque implica sí una base de sustentación amplia, pero evidentemente no hay una alineación postural entre cabeza, cintura escapular, cintura pélvica, rodillas y tobillos. Hay que evitarlo a toda costa porque esto provoca deformaciones de cadera y de rodillas a mediano y largo plazo en los niños. Esta es la postura más eficiente, en donde tenemos 90 grados entre tronco y cadera, 90 grados entre rodillas y 90 grados en los pies. Entonces, cuando tenemos los niños en la escuela, muchas veces nos damos cuenta que las sillas son o muy altas, y entonces el niño está demasiado inclinado hacia atrás, o muy bajas, y entonces las rodillas le quedan muy cerca del cuerpo y va a estar totalmente colapsado. Entonces, siempre hay que procurar que la mesa tenga a la altura del codo y que tenga estos tres ángulos de 90 grados para favorecer su proceso de aprendizaje. Hay un tipo de sillas que es una silla mecedora que se utiliza, por ejemplo, para los niños con déficit de atención e hiperactividad. Nos dimos cuenta que el mantenerlos fijos en una postura de 90, 90, 90 mucho tiempo no les ayuda. Entonces, esta silla tiene un movimiento como de mecedora y les ayuda a favorecer mejor sus procesos de atención. Todo esto tiene que ser individualizado, no podemos generalizar en un grupo que todos los niños tengan mecedora, porque sí es una arma de dos filos. Para realizar movimientos forzados, por ejemplo, levantar peso de una manera incorrecta, vamos a utilizar siempre la columna vertebral, que es el eje de nuestro cuerpo. Ese eje de nuestro cuerpo lo tenemos que mantener con una higiene adecuada y una estructura anatómica lo más funcional posible. Entonces, cuando hacemos un esfuerzo de más, nos agachamos inclinados hacia adelante, no flexionamos rodillas, no acercamos el peso a nuestro cuerpo. Muchas veces esto hace que los discos que están entre una vértebra y la otra se rompan o se fisuren, y entonces hay una deformidad que afecta a las raíces, y esto va a hacer que nuestra columna no sea el eje de soporte y que tengamos constantemente lesiones que van a afectar nuestra postura. También hay otra alteración de la postura que se le llama escoliosis, que se da mucho en niños con tono bajo, en donde hay una postura en forma de S o de una C en la columna vertebral, y nos vamos a dar cuenta porque los signos clásicos de escoliosis es ver un hombro más elevado que el otro o el tronco inclinado hacia un lado e inclusive las caderas totalmente desniveladas. Esto se debe de tratar con fisioterapia, y además como actividad física lo ideal es asistir a natación y en algunos casos graves utilizar un corset para corregirlo. La mejor postura es la cabeza centrada exactamente en el eje del cuerpo, la parte de arriba del tronco con los hombros alineados, la pelvis y las extremidades totalmente alineadas. Entonces, una buena estructura corporal, vemos la cabeza en el eje del centro, los hombros exactamente a la misma altura, lo mismo que las crestas ilíacas o la cadera. Esta es una postura ideal. El aprendizaje tiene dos tipos de ópticas o de definiciones, la óptica científica y la que está dirigida al ámbito educacional. Entonces, el científico Koizumi en 2003 definió el aprendizaje como el proceso por el cual el cerebro va a reaccionar ante los estímulos y establecer conexiones neuronales que actúan como un circuito procesador de información proporcionando almacenamiento de esa información. Y en el ámbito educacional, Caulfield propone que se refiere a los cambios significativos en la capacidad, comprensión, actitudes o valores por parte de los individuos, grupos u organizaciones de la sociedad. Todo proceso de aprendizaje empieza en el cerebro. Entonces, mientras haya estructuras anatómicas funcionales y normales, el cerebro va a tener
todo el potencial de llevar a cabo un aprendizaje. El desarrollo de un aprendizaje se basa en una pirámide. La base de esa pirámide, el desarrollo del aprendizaje adecuado, está en la postura y el movimiento. El segundo nivel es todo el procesamiento sensorial, que eso es otro tema muy grande del que se puede hablar. El siguiente nivel son las habilidades sociales y perceptuales. Y el último nivel, que es además el que se acerca más a la corteza cerebral, es el éxito académico. Entonces, tenemos que tener la capacidad de construir las bases para tener un éxito en el salón de clases. Ahora, sensorialmente hablando, uno de los sistemas que más influyen en el aprendizaje es el propioceptivo, que es la información que recibimos de nuestro cuerpo, especialmente de los músculos y las articulaciones, que nos van a avisar de los cambios que sufren estas articulaciones para dar una buena estabilidad. Los receptores siempre van a responder a los movimientos activos. Vamos a tener más información cuando estos músculos se contraen en contra de la resistencia o cuando caminamos hacia arriba en una pendiente o cargamos algo pesado o tomamos, por ejemplo, un vaso muy pesado. El funcionamiento propioceptivo va a ayudar a mantener el control del cuerpo sin pausar cuando estamos en alguna actividad, hasta una información específica acerca de la posición del cuerpo o de la parte del cuerpo que estamos aprendiendo a hacer algo nuevo. Mantiene dos posturas, movimiento y actividad, postura y movimiento. Ahora, ¿cómo vamos a poder intervenir terapéuticamente hablando para poder favorecer un desarrollo neuromotor que lleve a un proceso de aprendizaje funcional? La intervención va a dar desde la parte de tener un mejor control postural y motor para que esta tensión pueda mejorarse en el procesamiento sensorial y además intervenir en la parte perceptual o propioceptiva. Y esto nos va a permitir que el niño aumente la habilidad de participar en el ambiente escolar y clase. Entonces vamos a identificar el problema, vamos a hacer las modificaciones necesarias, las adaptaciones en el salón de clase, en muchas ocasiones tener actividades que sean individuales o generales en clase y llevar una tarea específica. Y esto se tiene que dar como una rutina diaria. En general, vamos a poder mantener una dieta bien balanceada. En la mayoría de los casos, en los niños con tono bajo, es importante aumentar el consumo de proteína para tratar de mantener un cuerpo saludable, evitar cambios bruscos de temperatura, y esto nos permite también siempre estar sanos y además establecer un ritmo de ciclo de sueño mínimo diario de 7 horas. Para una buena adaptación del uso de la postura, tenemos que utilizar zapatos que establezcan una buena distribución del peso y mantener un centro de gravedad adecuado y esto mejorar la postura. Por eso también muchas veces los tacones no nos ayudan a tener una adecuada postura en contra de la gravedad porque el pie está inclinado hacia adelante y el eje del cuerpo, el eje de la gravedad se transfiere hacia la parte de adelante. Obviamente la actividad física siempre va a ayudar muchísimo a mejorar el tono postural y algún programa de ejercicios en caso de tener alteraciones como escoliosis o gifosis, que es la joroba. Y con esto terminamos el tema de tono, postura y aprendizaje y cómo el desarrollo neuromotor se puede vincular a lo que es el proceso de aprendizaje a mediano y largo plazo. Muchas gracias.